Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Patti Carpinteiro, el canal de YouTube donde encontrarás todo tipo de información, entrevistas y cambiarás tu perspectiva acerca del síndrome de Down. Hoy tenemos como invitada a la doctora Carla Flores Arizmendi, que tiene la especialidad en pediatría con un posgrado de alta especialidad en atención integral a niños con síndrome de Down. ¿Cómo estás, doctora? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Doctora, me gustaría que tú nos pudieras decir cómo surge el posgrado de atención integral a niños con síndrome de Down. Mira, el posgrado surge, yo soy la primera generación en el hospital, en el Instituto Nacional de Pediatría, desde hace 17 años ya, en el año 2005, se creó la Clínica de Atención a Niños con Síndrome de Down, la creó el doctor Armando Garduño Espinosa, él es padre de una joven con síndrome de Down y a partir de ahí pues vio la necesidad tan importante de tener un espacio donde se diera atención a esta población. Sin embargo, el doctor después tuvo que cubrir otros cargos en el hospital y pues la clínica ya no tenía nadie que la siguiera. Cuando yo terminé pediatría, había rotado con él, había estado con la atención con niños y a mí me gustaba mucho, entonces le pedí que hiciéramos algún curso porque yo había buscado pues si en algún otro país había alguna formación académica para especialistas en síndrome de Down y la verdad es que no había. Entonces, a partir de ahí, pues el doctor me dijo, pues hay que crear un curso, ponte a trabajar, ponte a buscar qué es lo que se necesita, lo metemos a la UNAM y vemos si es que es factible. Y la verdad es que corrimos con muchísima suerte porque en la UNAM nos dieron una respuesta muy rápida. Creímos que para aceptar un curso de alta especialidad pues tardaban aproximadamente un año y con nosotros fue algo muy rápido. Yo siempre creo que seguramente le tocó a alguien revisar lo que tenía pues alguna familiaridad con personas con síndrome de Down y es por eso que nos abrió las puertas mucho más rápido pues para que fuera avalado por la UNAM y a partir de ahí pues yo fui la primera generación que hizo esta especialidad. Yo ya me quedé ahorita como jefa de la clínica y pues actualmente ya voy con mi sexta generación de médicos pediatras que formo. En marzo nuevamente entran 3 estudiantes que van a estar conmigo, ya son pediatras y hacen una alta especialidad. Están durante un año conmigo, pues cursan por diferentes especialidades, oftalmología, audiología, cardiología, pues todo. Y tienen una parte también que es como la parte pedagógica y la parte social. Justo la residente que está conmigo este año, la doctora Gabriela Zúñiga, ella es de Chiapas y tienen un mes que se van a rotar a España para conocer todo lo que están haciendo allá y ella está ahorita allá, está en Madrid en la clínica de síndrome de Down del Hospital de la Princesa. Ay, pues qué bueno, que se vayan abriendo todas estas puertas. ¿Qué es la red Down, doctora? La Red Down pues surgió también hace aproximadamente 12 años. Al principio pues éramos como un grupo de amigas que nos gustaba la atención a personas con síndrome de Down. Muchas de ellas trabajaban en la Fundación John Langdon Down y yo estaba en el Instituto Nacional de Pediatría. Pero a partir de ahí pues quisimos como formalizar un poquito más esto, darle como un aspecto ya como mucho más enfocado en la atención a profesionales y capacitación para brindar servicios adecuados para niños y adultos con síndrome de Down. Actualmente ya estamos constituidos como una asociación civil, ya tenemos presencia en diferentes estados de la República Mexicana, estamos ya pues en el norte, ya está en Saltillo, en Monterrey, ya estamos en la zona centro, pues en el Bajío, en León, en Querétaro, estamos nosotros pues aquí en Ciudad de México, en el sur también está en Mérida, en Cancún, entonces pues ya tenemos en diferentes lugares sedes en donde hay especialistas que ya tienen experiencia o formación para la atención de personas con síndrome de Down. Hay de todas las áreas, la parte médica pues es la más fuerte, pero también hay psicólogos, terapeutas, odontólogos, pedagogos. Entonces, pues ahorita formamos parte de la Red Down México, más de 50 profesionales. Creo que eso es bien importante, ¿verdad? Tener nosotros una cartera de médicos para mantener a nuestros hijos, pues saludables, ¿no? En una... Sí, sí, y que sepan, porque
Con nuestra formación que nos dan como médicos, la verdad es que es muy escasa la información acerca del síndrome de Down. Entonces, el hecho de que ya haya especialistas o profesionistas con experiencia, pues es una gran ayuda para los papás. Muchas veces los papás saben más que los médicos y pues son los que tienen que orientar acerca de los cuidados que deben de recibir de acuerdo al grupo de edad. Claro. Oye, doctora, a ver, cuéntame de tu libro, Las maravillas del cromosoma 21. Pues justo te tengo una premisa. El día de hoy ya estamos pues por elegir nada más la portada, que es lo único que nos falta. Es un libro que iniciamos hace 3 años, Pati. La verdad es que ya llevamos mucho tiempo con él y pues no hemos podido, pues se nos juntó la pandemia y muchas cosas, el poder ya pues sacarlo a la luz. Es un libro hecho por papás y por familias y por maestros de personas con síndrome de Down, en el cual pues hablan de todo lo bueno que les ha traído el cromosoma 21. Y ese es como el objetivo principal del libro, que cuando los lean, a lo mejor papás que apenas están iniciando este camino, pues les genera mucha esperanza, ¿no? El conocer otras historias. La verdad es que en un inicio era solo para que los papás escribieran, pero tuvimos una respuesta muy bonita de tíos, de maestros, de abuelitos, de doctores que atendían a personas con síndrome de Down. Entonces quedó una obra muy amplia. Elegimos 47 historias para que fuera como representativo del cromosoma adicional y ahorita pues ya estamos, te digo, como en la parte final, en la elección de la portada. Tuvimos también la oportunidad de que un colectivo, que no sé si lo conozcas, que se llama Deep Down Arts, que son personas con síndrome de Down de diferentes partes del mundo, que hacen pinturas, que son artistas, y estos hacen diferentes exposiciones a nivel internacional. Actualmente tienen una exposición virtual, si quieren luego les paso la página para que tú las compartas con tus escuchas, y ahí pues ya estamos por elegir cuál va a ser la obra que va a salir en la portada, y esperemos que este mes ya quede. Ya estamos con los últimos trámites, ya lo super revisamos este libro, tuvimos el apoyo de un licenciado en filosofía y letras, que él nos ayudó para toda la corrección de edición y demás. Entonces la verdad es que quedó una obra muy bonita, muy cuidada, muy alentadora para quien la lea. Como te decía, era dirigido a papás, pero creo que es un libro que lo puede leer cualquier persona porque son historias muy inspiradoras. Ay, qué bueno. Nos avisas, doctora, para comprarlo. Claro que sí, claro que sí. Doctora, sin generalizar, la falta de sensibilidad y empatía por parte de algunos médicos en la forma en que dan la noticia a los papás que acaban de tener su bebito con síndrome de Down, ¿les llega a afectar emocionalmente? Mucho, Pati, mucho, mucho. O sea, ese primer contacto que tienen, como sabemos, pues bueno, la gran mayoría de los padres se enteran de que su hijo tiene síndrome de Down al momento del nacimiento. Y pues es algo que les impacta mucho y pues estas primeras palabras que utilizan pues los médicos que lo reciben, en muchas ocasiones no son las adecuadas, ¿no? Yo siempre les digo que no es porque seamos malos por defender un poquito al gremio. Muchas veces hablamos pues basados en nuestra ignorancia, en los prejuicios o pues en las experiencias que hayamos tenido en conocer a una persona con síndrome de Down, y pues a partir de ahí es la información que damos, ¿no? Y en la gran mayoría de los casos pues pintamos un panorama muy adverso. Les hablamos de todos los no podrán, les hablamos pues de todas las complicaciones médicas que pueda tener, siendo que muchas personas pues pueden ser súper sanas. Y entonces pues esas primeras palabras marcan a la familia. Entonces, si nosotros empezamos a crear este panorama pues lleno de dificultades, pues en muchas ocasiones los padres pues ya es bien difícil que les quites esos conceptos y que crean en sus hijos, ¿no? Entonces, creo que eso también es uno de los objetivos que hemos tenido con Red Down y pues con la clínica Down, que es la capacitación para profesionales ante esta primera noticia, ¿no? Rotan con nosotros los residentes de pediatría, los de primer año, y es uno de los temas que siempre abordamos con ellos. Les decimos que pues todo lo demás lo pueden encontrar en internet, de los cuidados del corazón, de ojos, de oídos,
pero la forma en cómo dar la información, la noticia a los papás, pues no lo van a encontrar tan fácilmente, ¿no? Y aquí se necesita mucha empatía y pues que ellos conozcan también la otra cara del síndrome de Down, todo lo que sí se puede hacer, y creo que si nosotros desde ahí partimos, pues a los papás les empezamos a quitar como esos prejuicios. Siempre va a ser pues un hecho que genere angustia, que genere sorpresa, pero está en nosotros el que esto pues no se vaya con un aspecto en que gane lo negativo, ¿no? El empezar a ver pues todos los aspectos buenos y a partir de ahí pues empezar a trabajar. Doctora, tú estás mencionando que regularmente se dan cuenta cuando nace el bebé. Y antes no se pueden dar cuenta que ya el niño... Sí, lo ideal es que se haga un diagnóstico prenatal. Sin embargo, en nuestro país es baja la tasa de diagnóstico prenatal porque no son estudios que se hacen de forma rutinaria a menos de que existan factores de riesgo, ¿no? Como cuáles, si la mamá se embaraza después de los 35 años o existe pérdidas de bebés que hayan tenido abortos sin saber por qué o antecedentes de algunas enfermedades genéticas, pues en esos casos se ofrecen estos estudios que se puedan hacer durante el primer y segundo trimestre de embarazo, que son estudios de tamizaje, o sea que te pueden detectar si existe la probabilidad de que un bebé tenga síndrome de Down, no son estudios que confirmen el diagnóstico. Como te decía, pues es bien bajita la tasa, o sea, nosotros en la clínica tenemos aproximadamente 1,500 pacientes y de estos menos del 5 o 10% máximo tuvieron un diagnóstico prenatal, ¿no? Entonces, pues la gran mayoría se enteran hasta el nacimiento. Pero sí hay formas de que se haga este diagnóstico. Ya en muchos otros países, en Estados Unidos, en Europa, pues tienen una tasa de diagnóstico altísima durante el primer trimestre. Te voy a hablar desde mi experiencia. En el momento que estoy en quirófano, el anestesiólogo le dice al ginecólogo, le dice, ¿no te diste cuenta? Y son palabras que se te quedan, o sea, que después ya las analizas y las haces, pero das de cuenta que se quedan grabadísimas, ¿no? Y dices, híjole, a lo mejor sí se dio cuenta y no me quiso decir, ¿no? Y también, bueno, la forma en que recibe uno la noticia, cae uno en depresión, en shock, cuánto tarda a veces uno en salir, y todo esto le va afectando al bebé porque desde la lactancia, desde como la parte afectiva de mamá y el bebé, y todo esto, ¿no? Yo creo que sí, qué bueno que están haciendo esta labor de sensibilizar a los médicos porque, híjole, sí la pasa uno muy mal. Sí, es difícil. ¿Qué es la prueba ADN fetal? Ahí que vamos a ver. Ahí es una prueba que justo se hace para diagnóstico prenatal. La verdad es que es una prueba relativamente nueva. Se hace en nuestro país desde el año 2012, en el cual es una prueba no invasiva, se toma sangre de la mamá y en esta sangre se busca ese ADN que hay del bebé y ahí se busca si existe algún cromosoma adicional. No solo es para síndrome de Down, existen algunas otras cromosomopatías que pueden ser detectadas con este tipo de prueba. Tiene sus cosas buenas porque tiene una sensibilidad, eso quiere decir que puede ser muy específica para hacer el diagnóstico, hasta en un 98% puede hacer el diagnóstico del síndrome de Down, siempre y cuando se haga en la semana correcta, que tiene que ser entre la semana 10 y la semana 14. Si se hace antes, no es tan específica y después tampoco nos sirve mucho. Entonces, pues muchas veces, o sea, las mamás se enteran que están embarazadas ya más tarde, ¿no? Entonces ya no nos serviría esta prueba. Es una prueba costosa, no se ofrece casi en hospitales públicos, sale a un aproximado de 7,000 a 10,000 pesos, te digo, y pues sí te puede orientar para el diagnóstico, aunque en muchas ocasiones los ginecólogos te dicen, si se te salió positiva, tienes que confirmarla con el estudio invasivo, ¿no? Que es ya tomar pues una muestra de líquido amniótico o de las vellosidades coriales y con esta ya se confirma el diagnóstico de síndrome de Down. Sin embargo, estas pruebas invasivas tienen una probabilidad de pérdida fetal, o sea, sí son algo peligrosas, ¿no? Entonces esto lo tienen que conocer los papás. Claro. Oye, doctora, ahorita regresándonos un poquito, estabas mencionando que la probabilidad de que una mamá sea mayor pueda tener un pequeñito con síndrome de Down. Esto ya es un mito, ¿no? Porque ya en todas las edades... Sí es un factor de riesgo.
Y, o sea, muchas veces me dicen las mamás, ¿por qué tuve un bebé con síndrome de Down si tengo 22, 24, 28 años? Sabemos que el momento en el que la mujer más embaraza o en el momento o el periodo fértil de una mujer es entre los 20 y los 30, 33 años. Es cuando las mujeres más embarazan. Posteriormente, sí hay embarazos, pero ya son los menos. Es por eso que nacen menos niños con síndrome de Down de mamás con mayor edad. Sin embargo, debemos conocer que nosotros, las mujeres, tenemos nuestros óvulos desde que nacemos y conforme estamos más grandes, pues estos óvulos también se empiezan a hacer más viejitos. Y el hecho de que estén más viejitos estos óvulos nos da una probabilidad mayor de que haya ciertos problemitas en el momento en que se dividen, ¿no? Que se unen el óvulo y el espermatozoide y que se empiezan a dividir. Es por eso que se ha visto, y esto ya científicamente está comprobado, que existe una mayor probabilidad cuando las mujeres se embarazan después de los 35 años. Algo importante y que siempre les mencionamos a los papás es que ante el diagnóstico de síndrome de Down no tenemos que buscar culpables, porque muchas veces como mamás pues cargamos con muchas culpas atrás, ¿no? Entonces, que si me embaracé, que si esto, que si me asustaron, que si no comí bien. Y entonces, pues tratamos de buscar, pues, cuál fue la razón, ¿no? Entonces, siempre les decimos que fue algo de la naturaleza, que a cualquier persona les puede tocar, que en el síndrome de Down no hacen distinción ni de raza, ni de localización, ni de nada, ¿no? Y también como quitar ese gran mito que hay como de que fue un castigo, ¿no? O sea, de verdad no sabes que a pesar de que ya estamos pues en estos tiempos donde pues ya tenemos acceso a mucha información, todavía nos siguen llegando a la consulta muchas mamás diciéndonos que pues probablemente porque fueron malas personas, porque se llevaban mal con la suegra, que porque le gritaron al esposo, o sea, entonces, como te digo, siempre tratamos de buscar pues alguna razón por la cual pasó esto. Entonces, sí debemos conocer y también entra esto como el tipo de síndrome de Down, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, ay, no, porque a lo mejor yo tengo un síndrome de Down más leve y entonces a lo mejor es porque pues no le va a ir tan mal o no sé, o sea, se tienen como muchos mitos y muchas fantasías alrededor del síndrome de Down que es importante que las vayamos como aclarando un poco, ¿no? Entonces, esto que estás diciendo es bien importante. El síndrome de Down es trisomía 21 y no hay más. Sí, es la presencia del cromosoma 21 adicional, que hay muchas formas, o bueno, hay 5 diferentes tipos por las cuales puede estar este cromosoma 21 adicional, ¿no? Entonces, ¿te explico un poquitín de eso? Hablamos un poquito. Sí, doctora. Sí, la trisomía 21 regular, esa es la más frecuente. Bueno, lo primero es que el diagnóstico de síndrome de Down se hace por medio del cariotipo, que es en el estudio en donde se analizan todos estos cromosomas y se puede hacer en diferentes muestras de la piel, de tejido, de la saliva, de muchas del pelo, pero en general se hace en la sangre. Se toma una muestra de sangre y a partir de ahí se buscan estos cromosomas. Es un estudio que tarda tiempo en darse el resultado, no es como que te lo hagas hoy en 3 días ya te lo entregan. En general es 1 mes a 2 meses en los cuales salen ya estos resultados, en los cuales puedes ver pues este cromosoma 21 adicional. Este cromosoma 21 adicional se puede encontrar en todas las células que se estudien y esa es la trisomía 21 regular, que es la más frecuente. Hasta un 95% de los casos de los niños con síndrome de Down es por trisomía 21 regular. En otros casos, en el momento en que se empiezan a dividir las células, haz de cuenta que la primera célula que se divide normal, pero cuando ya se empiezan a dividir más, por ahí, ¡pum!, en una se va este cromosoma de más. Entonces, hay células con una cantidad normal de cromosomas 46, pero hay otras que tienen 47, que tienen este cromosoma extra. En este caso se conoce como trisomía 21 por mosaico. Es el mosaicismo, que también hay tantos mitos alrededor. Yo creo que sí. De manera lógica, si nosotros pensamos que hay células normales y células trisómicas, pues podríamos creer que a ellos les va mejor, ¿no? Porque tienen células normales. Sin embargo, se ha demostrado ya científicamente que no siempre es así, que en muchos casos, a pesar de que haya células con el número normal de cromosomas, las células que tienen el cromosoma 21 adicional, pues pueden afectar a diferentes órganos y sistemas, ¿no? Entonces es un mito eso de que el mosaico les va mejor, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. El otro tipo es la traslocación. En la traslocación
cromosomas chiquitos, el 13, 14, el 21 o el 22, como que pierden un poquito de información genética, como un bracito, y este se va hasta el cromosoma 21. Entonces esto hace que se forme este cromosoma 21 adicional, ¿no? Este también es menos frecuente, se presenta en un 1 a 2% de los casos, y solo en estos casos, cuando tenemos niños con translocación, en un número bajito, puede haber cierta herencia tanto de mamá como papá. Es por eso que estos estudios se tienen que ampliar a la familia. Se le hace también cariotipo a la mamá y al papá. Cuando es mosaicismo o cuando es trisomía 21 regular, no se hace nada. El estudio solo se hace al hijo. Pero en los otros casos de la translocación sí se tiene que repetir, porque en esto nos ayudaría para saber la probabilidad de recurrencia. Si los papás nos dicen, doctora, yo me quiero embarazar otra vez, entonces con este cariotipo sabemos qué probabilidad hay de que se repita otro caso, ¿no? De que llegue otro miembro con síndrome de Down a la familia. En la gran mayoría de los casos, cuando es trisomía 21 regular, es igual que el resto de la población. No por el hecho de tener un bebé con síndrome de Down tienes una mayor probabilidad. Y eso es súper importante que quede claro, porque a veces hay médicos que asustan y dicen, ¿no? Pues si ya tuvo un niño con síndrome de Down, pues a lo mejor le va a salir otro igual. No, a ver, no podemos decir eso. Debemos tener este estudio de cariotipo. O algo que frecuentemente me preguntan los papás, Pati, me dicen, no, doctora, nosotros ya no nos queremos embarazar, pero tenemos otros hijos y queremos saber si nosotros podemos tener nietos con síndrome de Down, ¿no? Si mis hijos van a poder tener hijos con síndrome de Down por el hecho de tener un hermano. Entonces, también para eso nos sirve el cariotipo y sabemos que en la trisomía 21 regular y en el mosaicismo es igual que el resto de las personas. No se incrementa la probabilidad. Ok, o sea, no es hereditario. No es hereditario. Doctora, cuando nace nuestro bebé con síndrome de Down, ¿cuáles son los primeros estudios que le debemos de hacer? Mira, sí es importante el que hagamos ciertos estudios, pero a veces es más importante el que se empiece a desarrollar como este vínculo con la familia, ¿no? De mamá y papá. Cuando nace un bebé, lo primero que tendría, cuando ya el doctor tiene la sospecha de que ese chiquito tiene síndrome de Down, es vigilar las cuestiones médicas que pudieran poner en peligro su vida o que requieren una atención inmediata, como cuáles. Que, por ejemplo, no tenga perforado el ano, ¿no? Que no tengan por dónde hacer popó, que sí es más frecuente en el síndrome de Down y que sí es una causa por la cual un niño no se puede ir de alta. Se tiene que operar en los primeros días de vida. Entonces, ¿qué otra causa pudiera ser de urgencia? A lo mejor que tuviera alguna alteración esofágica que le impidiera comer. Eso también sería una razón porque obviamente un niño que no come, pues no puede vivir, ¿no? Entonces sería otra razón por la cual se tendría que quedar. Todas las demás comorbilidades o enfermedades que pudieran estar presentes en el síndrome de Down, por lo general, se pueden tratar con el tiempo, o sea, no requieren una atención de urgencia. Entonces, muchas veces los dejan hospitalizados porque tenía síndrome de Down. No es una razón. O sea, las cardiopatías que suelen tener no requieren una atención de inmediata. Obviamente se tienen que ver por el cardiólogo pediatra, se tienen que hacer ciertos estudios, pero no tienen que ser los primeros días de vida. A lo mejor podemos esperar un poco en lo que se van acoplando a la familia, estamos instaurando la alimentación con leche materna. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes, ¿no? Entonces, sí se tienen que hacer estudios de sangre, pero estos tampoco son una urgencia. O sea, sí, lo ideal es que lo hagamos en el primer mes de vida. Muchas veces se hacen de una vez antes de que se vaya de alta, le toman su muestra de sangre y pues ya podemos irnos, ¿no? La valoración de los ojitos y los oídos también es importante. En México, de acuerdo a la norma oficial mexicana, ya es obligatorio que se hagan tamiz auditivo y tamiz visual. Entonces, a todo niño, esto independientemente del síndrome de Down. Entonces, cuando nace un bebé, lo ideal es que tenga esta valoración, ¿no? De cómo ve y cómo escucha. Pero también, como te decía, hay papás que me dicen, doctora, es que nació en Navidad y entonces no había quien hiciera el estudio. No pasa nada, se puede repetir en una semana, se puede repetir en 2 semanas. Entonces, sí hay como aspectos importantes, pero ninguno que ponga en peligro su vida y ninguno que no se pueda tratar. Siempre me gusta mucho mencionarles que en el síndrome de Down todo tiene solución. Hasta lo más raro que se pueda encontrar tiene solución, ¿no? Lo importante es hacer una detección a tiempo, porque obviamente entre más tarde se haga este diagnóstico, pues sí puede haber más complicaciones. Claro, fíjate que a mí me pasó algo vaciado con mi hija porque al mes, pues siempre se la pasaba dormidita, parecía osito.
y al mes me di cuenta que tenía cataratas congénitas, pero hasta el mes, o sea, le pude yo ver ese cristalino que lo tenía todo blanco, blanco, blanco. Justo eso, Pati, o sea, cuando nace un bebé, o sea, es algo que tú le tienes que vigilar, tú como pediatra, no necesitas al oftalmólogo, haces algo que se llama reflejo rojo, con el oftalmoscopio, ves que se vea esta bolita roja que se tiene que ver cuando se pasa la luz, y si no la tiene, entonces ahí sí sería muy importante que se haga la valoración por el oftalmólogo lo más pronto posible, porque si no, pues el niño no ve, o sea, o está viendo como una nube blanca. Sí. ¿Lo de la tiroides, doctora, es importante? Es muy importante, como te decía, en México es obligatorio que se haga el tamiz metabólico cuando nace un bebé, entonces eso ya ni nos preocupamos tanto porque sabemos que se hace y que si sale algo alterado de inmediato se van a comunicar. Posteriormente, este estudio de la tiroides lo tenemos que repetir a los 6 meses. Si salió bien, perfecto, ya palomita en esta valoración de tiroides, pero a los 6 meses otra vez lo repetimos. Y este estudio otra vez se repite al año de vida. Y si todo sale bien, a partir del año de vida se repite ya cada año. Entonces, sí es muy importante que lo detectemos. Los problemas de la tiroides muchas veces son como muy silentes, como que no dan muchas manifestaciones y entonces pues decimos, pues yo lo veo normal, come bien, duerme, hace del baño y no vemos que haya algún problema. Sin embargo, estos problemas de la tiroides, una de las áreas donde pueden repercutir más durante los primeros años de vida es a nivel cerebral, ¿no? En el neurodesarrollo. Entonces, si ya sabemos que en el síndrome de Down pues tenemos ahí muchos retos a nivel cerebral y el aprendizaje, pues no podemos agregar algo que pueda afectar en mayor grado pues esta discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se hagan estos estudios de manera rutinaria y que no porque ya tiene un estudio bien creamos que ya todos van a estar bien. O sea, los problemas de la tiroides se pueden presentar durante toda la vida. Claro. Oye, doctora, estos chicos traen todos ahora sí, su pergamino de enfermedades, ¿no? Nos puede tocar una, nos pueden tocar otras. Las más comunes son las cardíacas. La mitad de los niños puede tener algún tipo de cardiopatía. Como te decía, la gran mayoría de las cardiopatías son cardiopatías que no requieren una atención de urgencia, como en algunos otros niños que nacen y que de inmediato se tienen que operar. Es muy importante esta valoración por el cardiólogo pediatra y que se haga un ecocardiograma. Es frecuente que lleguen a la consulta y nos digan, no, dicen que no tiene cardiopatía porque se escucha bien el corazón, porque no se pone morado, porque no le escuché ninguna arritmia, pero aún así, también al igual que lo que mencionábamos de la tiroides, muchas cardiopatías pueden ser silentes, no dan síntomas, y más en la etapa neonatal, ¿no? En los niños muy chiquititos, en los primeros 28 días. Entonces, todo niño con síndrome de Down requiere valoración por el cardiólogo. Y lo mismo, si resulta que no tiene nada, que su corazón está estructuralmente sano, este estudio se tiene que repetir cada 2 años. Existe una mayor probabilidad de que se eleve una arteria que se llama arteria pulmonar, se eleve un poco la presión y esto nos puede dar muchas complicaciones si no se detecta a tiempo. Entonces, cada 2 años, durante toda la vida, tendríamos que revisar el corazón de los chicos que son sanos. Pero si existe alguna cardiopatía, pues se tiene que ver qué tipo de cardiopatía y qué tipo de resolución se le debe de dar. En algunos casos son defectos, hoyitos muy pequeñitos en el corazón que se pueden cerrar solos durante los primeros meses de vida. En otros casos, pues se va a requerir que tengan un mejor peso para poder hacer el procedimiento quirúrgico. En algunos casos se requerirá una cirugía de corazón abierto, en otros casos solo se pondrá un parche por medio de un catéter que se mete por la piernita, por la femoral. Entonces, pues se tiene que ver, de acuerdo a lo que ya haya, a los hallazgos que tenga el cardiólogo, pues cuál es la mejor opción para los niños. En muchos hospitales donde se hacen este tipo de procedimientos, pues se tiene una carga de trabajo muy grande y a veces los tiempos de espera, pues sí son más largos. Los papás a veces se desesperan, ¿no? O sea, entonces ya quieren que se opere de inmediato su hijo, pero hay que saber que, como lo decíamos, muchas de esas cardiopatías no requieren una intervención inmediata. Entonces pueden esperar, a menos de que tuviera muchas manifestaciones, los niños que no crecen, que realmente sí se ponen muy cianóticos, muy moraditos, que ya nos están dando muchas infecciones de repetición, neumonías, pues podríamos pensar que pudiera tener relación con la cardiopatía. Y en esos casos, pues se trata de dar una mayor rapidez a la resolución de esta. Pero en otros casos no, podrían esperar y pues ir vigilando cómo va la evolución.
Claro. Y en el caso de las cataratas, hay veces que no son tan blancas. En las cataratas se tiene que ver si afecta el campo visual. Eso es lo más importante. Hay cataratas que están mucho más como en la periferia, son cataratas periféricas que si no afectan el campo visual, se lleva vigilancia nada más. Pero en otros casos sí se tiene que hacer algo que se llama emulsificación, como que se licúa la catarata para mejorar esto y se tienen que poner unos lentes intraoculares para ocupar ese espacio de lo que se quitó. Y entonces sí, ahí a partir de ahí pues se tiene que empezar con rehabilitación visual, el uso de lentes y se tiene que llevar una vigilancia cercana, ¿no? De este lente intraocular que se coloca. Y las cataratas sí es algo que sí se debe atender durante los primeros meses de vida, porque si un ojo no ve, se acostumbra a no mandar la señal a nivel cerebral y entonces el cerebro dice, pues así es el mundo, ¿no? Entonces, aunque ya después quitemos la catarata, ya no llega esa señal a nivel cerebral. Es por eso la urgencia de hacer estos procedimientos y el diagnóstico temprano. Doctora, también ellos presentan estreñimiento. Sí, aquí sí tendremos que definir bien si es estreñimiento o no, porque muchas veces es un tránsito intestinal lento, ¿no? Acuérdense que los músculos cuando nacen pues están hipotónicos, son más aguaditos y a nivel gastrointestinal pues estamos llenos de músculos también y el intestino pues es un músculo. En muchas ocasiones este intestino va como más lento, más lento, más lento, pero cuando hacen del baño a lo mejor se tardan 1 o 2 días, pero hacen suave, buena consistencia, sin dolor, la popó no está seca, entonces si son estos casos, podríamos considerar que es un tránsito intestinal lento y a veces con masajes, con ejercicios pueden mejorar. Pero en otros casos no. En otros casos es una popó de borrego, ¿no? Totalmente dura, seca, dolorosa, con un calibre grueso y que esto sí puede generar muchos problemas. Lo primero que tenemos que hacer pues son modificaciones en la dieta, ¿no? Entonces una alimentación pues mucho más alta en fibra, incrementar el consumo de líquidos, incrementar la actividad física en los niños que son más grandes y en la gran mayoría de los casos mejoran. Pero en los casos en los que no, tendríamos que descartar que no haya alguna malformación anatómica, que no haya por ahí alguna membrana, que no haya una enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung, donde el colon se hace muy grande, se inflama muchísimo el estómago porque como que no hay terminaciones nerviosas en una parte del intestino, entonces que esto puede generar que se retrasen las evacuaciones, entonces ahí también pues te digo tendríamos que descartarlo, ¿no? Pero primero nos vamos con lo más sencillo, con estos cambios en la alimentación y si no hay mejoría pues entonces ya vamos subiendo los escalones para ir viendo qué abordaje tendríamos que realizar. Claro, hay que estar atentos, ¿no? En los primeros mesecitos Claro. que llegue a pasar. Doctora, ¿la alimentación entre un chico regular y el síndrome de Down es diferente o es igual la alimentación? Aquí hay como muchos mitos, Pati. La verdad es que hay muchas corrientes de neuroalimentación en donde se empiezan a manejar pues muchas dietas de exclusión, ¿no? Que no les damos leche, que no le damos gluten, que no le damos ningún tipo de azúcar, que no puede comer colorantes de tal cosa. Entonces, hasta la fecha no hay un aval científico que respalde el que se le deba de quitar algún tipo de alimento a un niño. Y muchas veces esto puede ser perjudicial, ¿no? Un niño que no consume ningún lácteo, pues tiene pocas alternativas para llenar los requerimientos que se requieren, que se necesita de calcio, ¿no? Para esta etapa de crecimiento acelerado, pues a nivel óseo. Entonces, pero también tengo casos donde los papás me dicen, doctora, es súper evidente que cuando toma leche, pues se llena de mocos o le salen granos o tiene alguna otra manifestación. Entonces, tenemos que individualizar cada caso, ir viendo. Entonces, tengo pacientes que no consumen lácteos, pero que damos una dieta, pues, alta en lácteos de otro tipo, ¿no? Alta en calcio de otro tipo, ¿no? O que vemos si hay necesidad de hacer algún estudio específico de alguna intolerancia a la lactosa, de una alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, esto lo tenemos que ir viendo poco a poco. Lo mismo con el gluten, ¿no? Todo lo que son, pues, panes y trigo, todo lo que tenga trigo, cebada, etcétera, pues tenemos que hacer un diagnóstico por medio de pruebas, que sí sabemos que es un poco más frecuente en las personas con síndrome de Down, pero que no la totalidad lo va a tener. En los azúcares, pues lo ideal es que haya una reducción de azúcares. Ningún niño debería de consumir azúcares, a menos de que sean naturales. Pero, o sea, también aquí les digo que parte de la inclusión tiene que ver mucho con la dieta, ¿no? Entonces, pues imagínense si van a una
una fiesta de cumpleaños que lo invitan y que hay pastel y que la mamá dice, no, él no come pastel, no, él no se mete a la piñata, no, él no prueba el jugo, no, entonces, pues pobre niño, ¿no? O sea, también siempre les digo, hay que dejar ese tipo de alimentos chatarra para ocasiones especiales. Entonces, que fuimos a un cumpleaños, que es la fiesta de tal cosa, pero obviamente esas ocasiones especiales son contadas al año, ¿no? Porque pues tampoco se vale que 2 veces a la semana tenemos una ocasión especial. Entonces, sí debemos de cuidar mucho pues el consumo de azúcares, pero tampoco es algo que esté satanizado o que esté prohibido al 100%. Sí, oye doctora, estabas mencionando ahorita la mucosidad que empiezan a tener cuando están chiquitos, pero es exagerada, o sea, yo lo vi con Sí, mi hija y con otros niños, que qué bárbaros, o sea. ahí sí, y hay muchos factores, ¿no? Las características de la carita, que anatómicamente pues es una cara más chatita, que hace que los espacios nasales, el espacio orofaringio, el espacio retrofaringio, los conductos auditivos, pues estén mucho más estrechos, ¿no? Están así, en lugar de estar así. Entonces, este espacio regularmente pues se llena de moco, porque está cubierto pues de un tejido, de una piel que se llama mucosa y que su objetivo es pues el producir moco, que el moco es bueno, el moco tiene muchas funciones, ¿no? De arrastre, de protección, de producción de ciertas sustancias que combaten algunos gérmenes, algunas bacterias. Entonces, pero si esta producción es exagerada y un niño no sabe sonarse y no sabe toser o expectorar, pues entonces este moco que se queda aquí atrapado, pues es un buen caldo de cultivo para que lleguen otros bichos y se infecten, ¿no? Entonces, una de las puntos claves que siempre trabajamos en los niños chiquitos es el manejo de secreciones, el aspirar secreciones, el cómo ayudar a sacar esos mocos, los lavados nasales, que de verdad que deben de ser el pan nuestro, o sea, todos los días tenemos que estarlos haciendo hasta que un niño se sepa sonar, ¿no? Y se sabe sonar bien hasta después de los 6 años, y eso a veces, ¿no? O sea, yo te lo digo con mis hijos que no tienen síndrome de Down, no saben sonarse, les digo, ustedes nada más suben los mocos, pues sí, porque es más fácil jalarlos a tener que sacarlos, ¿no? Entonces, la verdad es que hasta que están bien grandes, saben realmente toser expectorando y sonarse fuerte, ¿no? Mientras tanto, pues tenemos que ayudar a aspirar todas esas secreciones diario. Hay pacientes que tienen mucho más como susceptibilidad a tener más secreción de mocos, pero hay otros que no. Entonces, en los que no hay mocos, que a lo mejor tengo muchos pacientes foráneos, ¿no? Que viven en la costa o que viven en zonas muy cálidas, donde a lo mejor me dicen, no, doctora, al contrario, tienen muy seca la nariz, pues en esos casos a lo mejor no estamos lastimando tanto. Pero en los niños que ya sabemos que en temporada de frío, que en la mañana amanecen mocosos, pues tenemos que estar haciendo esto. Oye doctora, en esta parte ya cuando, pues en los primeros mesecitos, ¿qué terapia se les recomienda a los niños que tomen? Pues mira, la terapia física debe de empezar desde los primeros días de vida, ¿eh? No los primeros meses. Lo ideal es que los primeros días de vida, antes se decía que hasta los 45 días, ahorita se ha visto que hay niños que inician desde la primera y segunda semana. Y la terapia orofacial. Muchas veces creemos que la terapia orofacial o terapia del lenguaje debe de empezar hasta después de, cuando ya empiezan a hablar, me dicen papás, pues basta, que ya empiece a hablar, ¿no? No. Entonces, ahorita el objetivo, pues, es la estimulación de estos músculos para prepararlos para una adecuada succión, deglución, masticación, cuando ya le toque con los alimentos y posteriormente ya el habla, ¿no? Pero sí se tiene que iniciar desde etapas muy tempranas. Estos músculos aguaditos, pues, tenemos que fortalecerlos para que puedan sostener el cuello, sentarse, gatear, caminar, etcétera. Entonces, acuérdense que en un niño que no tiene síndrome de Down, pues muchas veces esto lo hacen de forma natural, ¿no? Cuando menos te das cuenta, pues ya está gateando y no tuviste que llevarlo a ningún ejercicio, ni terapia, ni estimulación. Pero los niños con síndrome de Down sí, tenemos que ayudarlos para que logren pues todos estos hitos del desarrollo. Entonces, entre más temprano, mucho mejor. Aquí también es importante mencionar, Pati, que como papás no les debe de dar terapitis, ¿no? Porque a veces tengo papás de niños que los llevan a 6 terapias y el niño tiene 2 meses. Entonces, pues no, o sea, también deben de tener tiempo para ser niños. Las terapias, pues con una vez que se les enseñen los profesionales a hacerlas y ustedes lo estén repitiendo en la casa toda la semana y vayan viendo para los avances, es suficiente. No hay necesidad de que estén yendo diario con el terapeuta físico ni diario con el terapeuta orofacial. Entonces, de acuerdo a los avances que ellos vayan viendo como profesionales, pues indicarán la frecuencia con la cual se deben hacer estas, pero pues tampoco sobreestimulemos, ¿no? Que esto también puede ser contraproducente.
Sí, sí, sí. Y eso que estás diciendo, doctora, que lo vayan dándole el seguimiento a los papás, porque muchas veces nada más es cuando van a la terapia, le dan terapia. Ahorita con los chicos de síndrome de Down tienen los papás muchas interrogantes acerca del COVID. Aquí, ¿cómo sería esta parte? ¿Cómo serían los tratamientos? ¿Cómo podríamos seguir o cómo los podemos proteger? Mira, en los niños que ya tienen edad para vacunarse, es súper importante que se vacunen. Ahí no hay preguntas, ahí deben vacunarse, ¿no? O sea, ya lo estamos viendo ahorita con esta cuarta ola de la pandemia. A las personas que no se vacunaron, pues es a las que les está yendo peor, ¿no? O sea, son los que están hospitalizados y las escasas muertes que se han presentado con esta nueva variante de Omicron, por lo general, han sido en personas que no tuvieron ninguna dosis de vacuna. Entonces, si ya están en edad, se deben de vacunar. Y la siguiente, pues lo mismo, o sea, en los niños que todavía no están en edad, en los menores de 12 años, pues es importante que sí tengamos pues los cuidados que se han llevado hasta la fecha, ¿no? Como que llegó un momento en que nos relajamos mucho y entonces ya el lavado de manos ya no fue tan frecuente y entonces el cubrebocas ya lo traíamos hasta acá. Entonces creo que también en eso, pues insistir. A mí me sorprende en el hospital a ver a todos los niños con su cubrebocas súper bien puesto y los papás ahí todo chueco, porque la verdad es que ellos nos enseñan, ¿no? O sea, es mucho más fácil que ellos se adapten a esto que un adulto ya que es mucho más renuente, ¿no? Entonces, creo que también, o sea, el uso correcto del cubrebocas, que sean cubrebocas que realmente protejan, o sea, que si sean el tricapa o el KN95, los de tela ya se vio que no sirven de nada, entonces si queremos ponerle de tela tiene que ser arriba del tricapa, entonces eso sí, o sea, a mí me toca mucho en la consulta que llegan con su cubrebocas de tela todo mojado, entonces pues ese no le está sirviendo de nada, hasta es más peligroso, ¿no? Entonces, pues el lavado de manos también. Una de las preguntas que suelen hacerme en la consulta es acerca de si regresan a la escuela o no. Lo mismo que hemos mencionado, cada caso se debe de individualizar, porque muchas veces creemos que todos los niños con síndrome de Down no deben ir a la escuela porque son población vulnerable. Y eso es algo muy erróneo, ¿no? O sea, tengo a muchos chicos con síndrome de Down que son sanísimos y que son incluso más sanos que sus hermanos, ¿no? Entonces la mamá me dice, doctor, es que se enferma más el hermanito que él. Entonces, en esos casos donde no hay antecedentes de riesgo, donde no hay infecciones de repetición, donde es un niño que sabe seguir indicaciones de lo que habíamos dicho, lavado de manos, no acercarse al resto de los niños, porque muchas veces es que, ay, es que es bien abrazador, pues no, ahorita eso no se puede hacer, ¿no? Entonces nada más nos saludamos de mano, no las chocamos, no nos abrazamos, etcétera. Entonces, si es un niño que sabe seguir todo esto, tendría que regresar a la escuela, ¿no? También hay que ver pues todo el rezago académico que están llevando y la parte social y la parte pedagógica, los niños que tienen ya más de un año sin asistir, ¿no? A la escuela. Entonces, creo que se tienen que ver los pros y los contras. Ahorita tal vez en este preciso momento no es el mejor ambiente para regresar por este número de casos, pero esperemos que disminuyan estos casos ya para febrero y también que ya no haga tanto frío y pues sí, tendrían que regresar, ¿no? O sea, eso, si hay algo que les ayude a mejorar las defensas, la verdad es que hay muchas cosas que pueden servir, pero ninguna ha demostrado al 100% que pueda hacerlo mejor. Una buena alimentación, el uso de suplementos, de vitaminas, como en ellos que es necesario la vitamina D, la vitamina C, pueden ayudarles, pero lo que más ayuda es lo que ya se ha demostrado científicamente, que es cubrebocas, lavado de manos, uso de gel y sana distancia. En su casa, cada uno que tiene a su hijo con síndrome de Down, pues que celebre esta diversidad, todo lo bueno que les ha traído, la verdad es que hay cosas súper bonitas y que también pues lo mostremos al resto de la gente, ¿no? Que seamos como portavoces pues de ir cambiando esos prejuicios que hay alrededor del cromosoma 21 y pues enseñar pues todas las maravillas que hay atrás de él, ¿no? O sea, creo que sí hay mucho que dar a conocer e ir cambiando esos estigmas que todavía existen en nuestra sociedad. Ojalá que esto pues se pueda, ojalá que ya en poco pues podamos vernos otra vez y hacer todas las fiestas y todas las reuniones a los cuales pues a mí me encantaban de verdad, o sea, pues el hecho de ver a los niños en el hospital, pero ya no en un ambiente hospitalario de la consulta, o sea, les hacíamos una fiesta siempre en el auditorio y teníamos apoyo pues de un montón de gente, ¿no? Que se unía para poder hacer ese día posible y el show y la comida y los regalos. Entonces, la verdad es que es algo que me llenaba a mí de alegría, pero pues no se ha podido. Espero que pronto lo podamos hacer y pues mientras tanto cada quien en su casa también celebrando este gran día.
Ay, pues muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación y espero que esta información le sirva a muchas familias más. Gracias, doctora. No, a ti, Pati, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir un poquito con ustedes. Gracias, nos vemos.